Los casos de corrupción se le acumulan al gobierno de Sánchez. Por todos los lados aparecen noticias en las que están envueltos su ex número 2, miembros del gobierno, familiares, etcétera. Están saliendo casos por todos los lados, los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que hace el presidente del gobierno, su gobierno y sus socios de gobierno? Acudir al antisemitismo. Acudir al antisemitismo como la forma más rápida de desviar la atención, crear una polémica e inmediatamente utilizar el chivo expiatorio. Tras un festival de la canción. Esto es absolutamente increíble. Vamos a hablar de todo ello y del avance del antisemitismo en toda Europa. Importantísimo porque esto no es una casualidad. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, El nuevo orden económico mundial. En él hablo sobre qué, sobre lo que está pasando en geopolítica, lo que está pasando entre Estados Unidos y China y la Unión Europea. ¿Qué es lo que está ocurriendo en cuanto a economía, en cuanto a efectos monetarios, en cuanto a tecnología y, por supuesto, también en cuanto a energía? El nuevo orden económico mundial, cómo defenderte del Estado depredador. Y hablando de una de las características típicas del Estado depredador es utilizar la propaganda y las excusas y desviar la atención sobre sus casos de corrupción. Y una de las maneras más evidentes, en el caso del gobierno de España, es acudir al antisemitismo. El ataque constante a Israel de un gobierno que hace lo siguiente: siempre difunde las cifras falsas, demostradas falsas, suministradas por Hamás, un grupo terrorista que controla Gaza con una dictadura que ejecuta homosexuales y reprime a mujeres. Un grupo terrorista que desoye las peticiones de evacuación y utiliza a mujeres y niños como escudos humanos. Un grupo terrorista que ha lanzado ataques terroristas y que ha declarado la guerra al Estado de Israel. Y ahora, lo más alucinante es que el gobierno de España, sacudido por la corrupción, con una gestión absolutamente deficiente en la que el país está asolado por apagones, no hay internet, no hay acceso al teléfono de emergencia durante horas en un montón de regiones, etcétera. Una gestión desastrosa del sistema de transporte. ¿Qué es lo que utiliza? El comodín del antisemitismo. Esto es increíble. Acompáñame. Fijaos el mensaje de el que es el presidente del gobierno de España. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente también desde Europa. Y por eso... Permíteme, por favor, recordarte lo que acaba de decir. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente también desde Europa. Fíjate, porque este mismo gobierno de España está blanqueando la dictadura nicaragüense, la dictadura cubana, está blanqueando y desviando la atención sobre la dictadura asesina, la narcodictadura venezolana. Atención, aquí el de la legalidad vigente y los derechos humanos. Y además se ha ido de viaje, oh sorpresa, ¿dónde? Se ha ido a una dictadura en la que hay un enorme asalto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos, la China. ¡Oh! 3 viajes. Fíjate lo preocupado que está. Por otro lado, el señor Sánchez se ha ido invitado a la reunión de la Liga Árabe. En esa reunión ha hablado sobre el supuesto bloqueo de Israel a Gaza. Lo que no ha preguntado en esa reunión de la Liga Árabe es, por ejemplo, por qué Egipto
que tiene frontera con Gaza, no permite que esa supuesta ayuda humanitaria vaya por su canal y por su frontera. ¿Y por qué no permite que los, entre comillas, refugiados entren en Egipto? ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que hace Hamás. ¿Qué hace Hamás con la ayuda humanitaria? Utilizarla para comprar armas, para continuar sus actividades terroristas, mientras sigue expoliando y empobreciendo y reprimiendo a sus propios ciudadanos, a los que usa como escudos humanos. Por eso. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. Porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Atención al mensaje más rastrero, más falso y más intolerable que se puede encontrar de una persona que ya nos ha acostumbrado a mentir constantemente y a dar mensajes falsos y rastreros. Número 1. En el conflicto que hay en Gaza no hay ninguna invasión. El Estado de Israel se está defendiendo contra los ataques de los terroristas de Hamás. Hamás controla Gaza con una dictadura, el que habla de los derechos humanos, que ejecuta homosexuales y reprime a las mujeres, y que utiliza a mujeres y niños como escudos humanos, y además utiliza las instalaciones sanitarias y escolares para esconder armamento de los terroristas. Un grupo terrorista que tiene como objetivo la desaparición de Israel. Sus socios de gobierno, los socios de gobierno de Sánchez, entre otras cosas, se pasan todo el día diciendo desde el río hasta el mar. ¿Sabéis lo que significa eso? Eso significa la destrucción del Estado de Israel. ¿Qué es lo que no te dice el señor Sánchez? Lo que no te dice el señor Sánchez es lo siguiente. La situación en Gaza es 100% culpa de Hamás. Hamás es una organización terrorista que tiene una dictadura en Gaza en la que se ejecuta a homosexuales, se reprime a las mujeres y se utiliza a las mujeres y a los niños como escudos humanos. En Gaza no existe ninguna invasión. Aquí hay una guerra que provocó Hamás al atacar Israel y que ha continuado atacando Israel, utilizando además escuelas y colegios como almacenes de armamento y escondite de terroristas. Toda esa ayuda que acabamos de escuchar de los países europeos está canalizándose hacia Hamás, que son los que la utilizan para, 1, reprimir a sus ciudadanos, 2, utilizar lo que se supone que es ayuda humanitaria para financiar el terrorismo. No es ninguna casualidad. Fíjate que se dicen 2 mentiras constantemente. La primera, la palabra genocidio, que es una vergüenza, porque no nos podemos olvidar que en Israel viven 1,5 millones de palestinos en perfecta paz y que todos los asesinos que están en Gaza son los de Hamás, que están utilizando a sus ciudadanos como escudos humanos. ¿Cómo puede haber niños y mujeres en zonas en las que se ha solicitado y pedido la evacuación con días de antelación? Con días de antelación se dice, esto no ocurre en una guerra normal, se dice, vamos a atacar aquí. Por favor, evacúen a todo el mundo, y rechazan la evacuación y ponen a mujeres y niños en objetivos militares. No solamente eso, es falso la palabra genocidio y es absolutamente falsa la palabra bloqueo. Se está hablando de bloqueo y nadie está preguntando, que se ha ido nuestro presidente a la Liga Árabe, a Egipto, ¿por qué
por la frontera de Egipto no entra ni ayuda humanitaria ni se permite que entren refugiados, porque Egipto sabe que Hamás acapara la ayuda humanitaria para financiar el terrorismo y sabe que se está utilizando todos los mecanismos de ayuda humanitaria para perpetuar esa actividad terrorista. En Gaza no hay ninguna invasión. Lo que hay es una guerra que empezó Hamás, atacando a Israel, asesinando inocentes, asesinando a sus propios ciudadanos usándolos como escudos humanos y además secuestrando inocentes. Una guerra que ha instigado Hamás al atacar constantemente a Israel con misiles. En la propaganda gubernamental se les llama cohetes, como si fuese aquello una feria. No, misiles, mis queridos amigos, misiles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que te está haciendo una equiparación entre Rusia invadiendo Ucrania y la guerra de Israel. Esto es absolutamente alucinante, absolutamente alucinante. Primero, utiliza ese concepto del antisemitismo para desviar la atención sobre sus casos de corrupción. Segundo, utiliza un mensaje completa y totalmente antisemita al compararlo con el Holocausto y al utilizar la palabra genocidio. Utiliza la palabra genocidio. Esto es una absoluta aberración, porque para empezar, lo que no te está diciendo es que el 1,5 millones de personas palestinas que viven en Israel viven completamente en paz y sin ningún tipo de problema. Es decir, te está haciendo el siguiente truco. Está intentando minimizar el Holocausto, está intentando dibujar la importancia del Holocausto y del genocidio de los judíos, del intento de genocidio de los judíos por parte de los nazis, para venderte una imagen de que aquí está pasando lo mismo, que es una aberración, es una absoluta aberración. Cosas que no te está contando de ninguna manera. Primero, hay más de 1,5 millones de palestinos que viven en paz en Israel. Número 2, Hamás controla Gaza y, por lo tanto, toda la información que te llega a ti de las autoridades gazatíes, del Ministerio de Sanidad de Gaza, toda la información viene directamente de Hamás y ha estado demostrada que es completamente falsa por parte de organismos como la ONU, por ejemplo. Es más, vuelvo a repetir, Hamás es una organización terrorista que ha declarado una guerra y que se dedica a atacar constantemente con un objetivo que es la desaparición de Israel. Hamás es un grupo terrorista que controla Gaza con mano de hierro en una dictadura que ejecuta homosexuales y que reprime a las mujeres, además de utilizar a niños y mujeres como rehenes. Cuando te sacan esas cifras, primero inventadas y segundo completa y absolutamente manipuladas, sobre las víctimas inocentes, etcétera, ¿qué es lo que no te dicen? ¿Por qué hay mujeres y niños en un área que está en medio de una guerra y en la que se ha pedido la evacuación? Se ha pedido la evacuación desde días anteriores. ¿Por qué no te dicen que están utilizando las escuelas y los hospitales como centros de almacenamientos de armas? Ese tipo de cosas no se dicen. Y lo que me parece increíble es que el gobierno de España, para tapar los casos de corrupción que están afectando al presidente del gobierno, utilice el antisemitismo que está disparándose en toda Europa. El gobierno de Francia ha pedido que se investiguen las subvenciones que se están dando a organizaciones que utilizan ese dinero no para ayudar a los ciudadanos, sino para desviar esos fondos y dedicarlos a promover el antisemitismo, que es una de las grandes lacras de nuestra sociedad. Es importante recordar todas las víctimas en el conflicto que hay en la guerra que hay en Israel y en Gaza, todas las víctimas inocentes son víctimas que son culpa de Hamás. Todas.
todas, porque ha sido el que ha instigado la guerra, es el que mantiene la guerra y es el que utiliza toda la ayuda internacional para un objetivo terrorista que no tiene absolutamente nada que ver con la defensa de las mujeres, los niños y los jóvenes de Gaza. Es más, se tiene que acabar esta guerra lo antes posible, pero esta guerra no se puede acabar si no se acaba con Hamás, y eso lo entienden hasta esos países de la Liga Árabe con los que se ha reunido el presidente Sánchez. Lo que saben perfectamente muchos países de la Liga Árabe, Egipto incluido, es que Hamás es un virus. Hamás es un virus que lo que está haciendo es destruir a los propios ciudadanos que se supone que debe proteger, que se niega a convocar elecciones, que reprime a las mujeres, que asesina a homosexuales y asesina a todo aquel que intenta desviarse o dar su opinión o salirse de lo que es esa dictadura abyecta que reprime a los ciudadanos de Gaza. Por lo tanto, los que queremos la paz, los que queremos lo mejor para los ciudadanos árabes, para los ciudadanos palestinos, para los ciudadanos de Israel, para todos, para los judíos y para los de todas las religiones. Los que queremos eso, lo que queremos es que se acabe la guerra, no blanquear las mentiras de Hamás y, desde luego, no utilizar las instituciones independientes de un país como España, que no es antisemita, que ha demostrado que no es antisemita, que lo demuestra constantemente con sus muestras de apoyo y de cariño hacia Israel y hacia la paz. Lo que no se puede tolerar es que tengamos un gobierno que, además de imbuido y metido en todo tipo de corruptelas, acuerdos completamente antidemocráticos, utilización de la autocracia, utilización de las instituciones, además utilice un mensaje falso, antisemita, y que además blanquea la propaganda de un grupo terrorista que, vuelvo a repetir, controla Gaza como una dictadura, que es lo que es una dictadura donde se niega a llevar a cabo elecciones. Reprime a las mujeres, ejecuta homosexuales y utiliza y asesina, por lo tanto, a sus propios ciudadanos al utilizarlos como escudos humanos. Todo eso está documentado, y que fue el que inició la guerra y el que ataca. No Israel, que no te engañen.